Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas. Bueno, muchachos, los saludo. Espero que todos se encuentren bien, especialmente aquellos que han sido afectados por las tormentas, ¿verdad? Desearles que se puedan recuperar en este tiempo, que puedan en estas semanas, pues, recuperarse en lo que es la parte académica, ¿verdad? Que puedan ponerse al día. Y esperamos también que los compañeros que, que no han tenido problemas, pues que puedan ayudar a los compañeros en grupo en los trabajos que quedan, ¿verdad? Decirles que todavía no sabemos si esta va a ser la última práctica o habrá la cuarta, porque el profesor Solórzano todavía no nos comunica ese aspecto, por lo cual eso se queda pendiente, entonces tienen que estar pendientes a ese aviso si esta es la práctica final o hay una práctica todavía que hay que hacer después de esta, ¿verdad? Bueno, la práctica de hoy se llama la ley de Faraday. Y pues yo les voy a explicar aquí un poco sobre lo que contiene la guía y lo que contiene los archivos que yo les voy a pasar. Entonces voy a ahorita compartirles, ¿ok? Y me dicen si pueden ver ahorita esta carpeta que estoy mostrando acá. Sí. Ok, entonces miren, esta carpeta yo se la voy a compartir por el grupo que hicimos en WhatsApp porque contiene algunos archivos que son, creo que ejecutables, que no se pueden compartir en el blog. Entonces yo les voy a pasar la carpeta, una carpeta comprimida de todos estos archivos. Bien, aquí van a poder ver que esa es la carpeta. Una vez ustedes entren aquí van a encontrar todo esto que contiene, todo lo que van a hacer de la guía o la práctica en sí. Tiene 3 actividades, ¿ok? Una actividad número 1, que está dada aquí en este archivo. Este archivo es un ejecutable que se abre en matemáticas, ¿ok? Eso tienen que abrirlo ustedes en matemáticas. No necesita mucha explicación. Hay un video que explica cómo se va a utilizar esto que está aquí. Ya les voy a enseñar los videos donde están los enlaces para los videos. La actividad 2 es esta. Y acá sí hay un enlace que les voy a mostrar qué es lo que contiene. También hay un video que muestra la explicación del mismo. Y aquí hay un tercer enlace para la tercera actividad, ¿ok? Más lo que es la guía que está aquí en este PDF, ¿bien? Estos dos archivos van a estar comprimidos en estas, posiblemente, en las que les voy a pasar, así que van a tener que descomprimirlos también para que les aparezcan esta carpeta, ¿verdad? Los videos se encuentran en este archivo. Entonces la primera parte y la segunda y la tercera están aquí los enlaces. Entonces esto es para que los visiten porque es importante que sepan también cómo controlar este NV. ¿Bien? En que aquí se muestra cómo se controla bueno, no es un NV en sí, sino que es un archivo que se ejecuta en matemáticas. Y bueno, ahí están los videos, ¿verdad? Yo les voy a explicar la actividad 2 y 3, qué es lo que van a tener que realizar. Entonces vamos primero aquí a la guía. En la guía pues se les muestra todo lo que debe contener lo que es el informe, ¿verdad? Desde los objetivos hasta las conclusiones, ¿ok? Pero aquí pues vamos a decir cuáles son los objetivos. Ustedes los toman como base para redactar los propios de cada grupo, ¿verdad? Y pues tenemos como primer objetivo estudiar la relación que existe entre el campo magnético variable y la FEM inducida en una bobina. Punto número 2, demostrar que la ley de Faraday, haciendo uso de simulaciones, bueno, hay que demostrar la ley de Faraday haciendo uso de simulaciones y cálculos en matemáticas. Tercero, determinar la relación de transformación de potencia que existe entre bobinas vinculadas por un núcleo ferromagnético. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante, el marco teórico que tiene que ver, cuál es el concepto ahí que está embrollado aquí. Bien, en la introducción les muestran pues en sí el problema que se va a tener. Se muestra cuál es la ley de inducción de Faraday, que dice que se establece que
la fuerza electromotriz que produce o da lugar a las corrientes que circulan en una bobina es proporcional a la variación temporal de flujo magnético que atraviesa dicha espira o bobina. Bien, dicho esto, esta variación puede realizarse de varias maneras. Y aquí se le muestran dos formas de realizar esta inducción de, bueno, la fuerza electromotriz que induce o da lugar a lo que es la fuerza electromagnética a partir de campos magnéticos variables, ¿ok? Lo que pasa entonces en una de las situaciones es esta que está acá, en la que se dice que se tiene un electroimán. En la imagen que está acá, la voy a acercar más, bien. En la imagen que está acá, el electroimán está constituido por estas espiras que están aquí en medio, bien. Son como espiras enrolladas y eso constituye un electroimán. Por ella circula una corriente que es variable, prácticamente es una corriente variable en el tiempo, de forma que el flujo que se genera a través de las espiras, ustedes recuerdan, si tenemos varias espiras y la corriente está circulando por las espiras, va a circular un campo dentro de las espiras en la dirección, dentro de las espiras, ¿verdad? En dirección axial. Y si la corriente es variable en el tiempo, eso quiere decir que el campo magnético va a ser variable en el tiempo. Ahora, el campo magnético es variable y como el campo magnético pasa a través de un área, ¿ok? Quiere decir que hay un flujo de campo. A ese flujo se le llama flujo magnético, ¿bien? Esto que está acá. Y ese flujo magnético sería variable. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Ese electroimán se sitúa en medio de una espira mayor, que es esta que está acá. La que ustedes se fijan es una espira más grande. Se sitúa entre esa espira. Y entonces dice acá que al circular corriente por el electroimán, este produce un flujo que es variable en el tiempo y que está atravesando el área de lo que es esta espira. Entonces, este flujo es variable en el tiempo, por lo cual, de acuerdo a la ley de Faraday, se ve inducida una corriente. Bien, entonces dice acá que los cambios en el flujo magnético ocasionarán que surja una corriente circulando en la espira. Es decir, una vez nosotros colocamos este de aquí, corriente variable a circular, en esta espira empezará a circular corriente, dado que hay un flujo variable a través de la espira, de lo que es el área de la espira. Bien, como dice aquí la definición, a ver, aquí dice el flujo magnético que atraviesa dicha espira. Entonces, tenemos una espira mayor, el flujo magnético atraviesa la espira y el flujo magnético es variable. Esto no funcionaría con un flujo que es constante, tiene que ser variable en el tiempo. Ahora, este flujo, lo vamos a ver más adelante, la inducción tiene una cierta propiedad de que el flujo, en qué dirección tiene que generarse la corriente, ya lo vamos a ver más adelante. Y la segunda forma es que se tenga varias espiras, como las que se muestran acá, no hay ninguna corriente ni nada, pero se tiene un imán, como este que está acá, un imán que se hace circular por en medio de las espiras a través de, como dice acá, un carril de aire, de forma de que no vayan a tocar el imán en las paredes de lo que es el circuito o de las espiras enrolladas, sino que simplemente pasa por el centro de lo que es el embobinado y se mueve con velocidad constante. Cuando este imán se mueve a velocidad constante a través de lo que es este embobinado, se empieza a inducir una corriente dentro de lo que es la espira. O sea, se produce una FEM que da lugar a lo que es la corriente. Y esa FEM es proporcional a lo que se le llama el flujo magnético porque el imán produce un campo magnético. Y entonces, el campo magnético, al viajar a cierta velocidad, para la espira siente que ese campo es variable en el tiempo, por lo cual se transforma en lo que es una FEM inducida. ¿Bien? La FEM inducida, para que haya una FEM inducida debe haber un campo variable en el tiempo. Entonces, al movernos con este imán hacia lo que es por la espira, a través de la espira, se produce lo que es el campo variable en el tiempo, a pesar de que el imán tenga un campo constante. Entonces, acá se nos muestra dos formas de lo que es inducir una corriente en una espira o en un circuito. Entonces, una forma es
a través de un método de eléctrico, o sea, un método eléctrico circulando aquí corriente, genera corriente en otro circuito, aquí está la par, ¿verdad? Y ese se le llama transformación de energía eléctrica en energía eléctrica. Ahora, en el caso de abajo, como tenemos solo un circuito, acá y tenemos una cosa moviéndose como lo que es este imán, lo que pasa es que tenemos energía mecánica, porque se mueve a cierta velocidad este objeto, lo que es el imán, energía mecánica que se transforma en energía eléctrica. Entonces, esas son formas de transformación de energía eléctrica a eléctrica, de mecánica a eléctrica, y también se puede dar en el caso opuesto, transformar energía eléctrica a lo que es energía mecánica. Bien. Marco teórico de lo que es esta guía, pues acá está bien explicado los conceptos, y decirles que donde ustedes deben contestar en lo que es el informe son esos aspectos que aparecen acá en los cuadros en azul. Bien. Entonces acá se les menciona qué es el flujo magnético. Y el flujo magnético es en sí un campo que circula a través de un área transversal, como la que se muestra acá. Entonces, aquí en este dibujo se les quiere demostrar que si nosotros tenemos un campo B en esta dirección y que tenemos esta superficie que está acá, como esférica parece, ¿verdad? En cierto lugar de lo que es la superficie de la esfera, se puede considerar como un área, ¿bien? Y nosotros queremos encontrar cuál es el flujo que pasa a través de esta área. Se dice que el flujo tiene que ser eh, igual al campo que pasa en forma perpendicular a lo que es esta área. El campo que pasa en forma perpendicular a esta área. Esto es el flujo. Por eso es que aparece acá como la definición del flujo como una integral del campo B punto ds. ds es un diferencial de superficie, es decir, que va en la dirección normal a la superficie, es decir, con el vector normal. Entonces, si hay un producto punto, lo que está ocurriendo acá es que aquí solo se toma la componente del campo que es perpendicular a dicha superficie. Por eso es que se dice que el flujo siempre siempre es la parte, o siempre va incluida la parte del campo que es perpendicular a la superficie que atraviesa dicho campo, ¿ok? Entonces, esta es la definición del flujo, ¿bien? Y cuando tenemos que bueno, en el caso en que estos dos vectores sean paralelos, como en el caso que está acá, todo el campo B estaría dentro de lo que es la integral, ¿bien? Si no fuese así, si estuvieran en direcciones contrarias, pues habría que encontrar el campo B, en este caso, la componente que va en esta dirección, ¿bien? A eso se le llama una proyección en la componente perpendicular que está acá, perpendicular a lo que es la superficie. Luego, ustedes deben realizar lo que se les pide aquí, ¿ok? Que dice que a partir de esta ecuación tiene que determinar cuál es la expresión para el flujo cuando B, dice que cuando B es uniforme, es decir, que es constante, ¿verdad? Y la superficie S es plana, ¿bien? Usted simplemente tiene que considerar como un caso similar a este, solo que ahora B es constante, no depende de ningún factor. Eso quiere decir que la magnitud de B puede salir de la integral porque no depende de ningún lugar en el espacio, ¿verdad? Porque es uniforme. Y sabiendo esas cosas, usted determina cómo es el flujo, ¿bien? Acá se les enuncia el concepto de inducción electromagnética, que dice acá que es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Es decir, que cuando varía uno, se produce el otro. Bien, eso tiene que ver con las ecuaciones de Maxwell que van a ver después. Bueno, creo que no lo van a ver, no van a alcanzar a verlo, pero espero, bueno, los que puedan pasen la clase, pues van a poder ver todo esto de las ecuaciones de Maxwell en lo que es la clase de electromagnetismo 1 con Sir Jonathan, o pues quienes no se quieran arriesgar la van a llevar con el profesor Barahona, ¿verdad? La cosa es que la inducción electromagnética consiste en que si hay un campo eléctrico y un campo magnético y son variables, ambas cosas pueden producir lo que se llama una corriente inducida, ¿bien? Porque en un campo eléctrico, si ustedes recuerdan, los campos eléctricos mueven cargas porque
la fuerza que mueve una carga se puede describir en términos del campo eléctrico. Si ustedes recuerdan en los ejercicios cuando tenían placas paralelas y hacían circular una carga a través de ellas, esta carga se empezaba a mover como un proyectil hacia la dirección que tenía el campo, ¿verdad? Eso es porque el campo eléctrico induce un movimiento en las cargas, y un movimiento en las cargas significa que es corriente. Bien, ahora los campos magnéticos también pueden hacer eso. Bien, y eso es gracias a que existe esto que se llama la ley de Faraday, ¿verdad? Que dice que la ley de inducción de Faraday establece que la fuerza electromotriz que da lugar a la corriente es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que atraviesa dicha esfera. Bien, es decir, que si existe un campo magnético que es variable en el tiempo, se puede inducir corriente, ¿verdad? En el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico puede ser constante y se puede inducir lo que es una corriente. Bien, pero para que se induzca una corriente con campo magnético, este campo magnético debe ser variable. Y dicha ley, la ley de Faraday, también se utiliza o se auxilia de esta ley de Lenz, Lenz-Faraday, para decirnos que dice acá que el sentido de la corriente inducida es tal que que el flujo que produce esta corriente se tiene que oponer al flujo que originó dicha corriente. Si ustedes recuerdan un circuito filamental, cuando ustedes tienen una corriente circulando por ahí, utilizan la regla de la mano derecha y pueden encontrar la dirección en que va el flujo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que es el campo magnético, y también en esa dirección iría el flujo. Entonces, dependiendo cómo vaya el campo dentro de lo que es una espira, cómo sea la dirección del campo que atraviesa la espira, la cual genera esa corriente, entonces la corriente tiene que ir en dirección tal que esa misma corriente debe producir un campo que se oponga a lo que es el flujo magnético que originó dicha corriente. Y la expresión para lo que se llama FEM, que es este epsilon que aparece acá, se utiliza para nombrar la FEM, está dada por lo que es el negativo de la variación con respecto al tiempo de lo que es el flujo magnético. ¿Ok? Esta es la expresión de ley de Faraday. Y podemos ver acá cómo van cambiando, cómo cambian cada uno de ellos con respecto al tiempo. Bien, en este gráfico. Si ustedes se fijan aquí en esta ecuación, aparece este negativo, ¿verdad? Aquí, y que la FEM es igual a este negativo por la derivada de esto con respecto al tiempo. Ahora, si la variación del flujo con respecto al tiempo es positiva, es decir, que crece con respecto al tiempo, esto se va a mantener positivo, ¿bien? Porque la derivada va a ser negativa si la función es creciente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que el flujo es el punto azul. Si la función es creciente en este punto que está acá, quiere decir que la FEM va a ser aquí siempre negativa. Entonces se muestra aquí que es negativa. ¿Bien? Ahora, la FEM luego se empieza aquí, bueno, el flujo empieza a decrecer en esta expresión que está acá. Como empieza a decrecer en todo este tiempo que está acá, quiere decir que la derivada va a ser negativa, menor que 0, dice acá. Si la derivada es negativa, negativo por negativo va a dar positivo, la FEM va a ser positiva. Entonces aparece aquí. Y otra vez acá llegamos a un mínimo en lo que es el flujo y vuelve a crecer. Entonces la derivada ahora va a ser positiva y al final la FEM va a ser negativa, ¿verdad? Eso es lo que se quiere demostrar en este dibujo que está acá. Acá se les muestra después lo que es el campo magnético de un dipolo, porque se va a trabajar con lo que es un imán, un imán, y pues un imán puede estar teóricamente se puede modelar como un dipolo magnético, mu, ¿bien? Y con los campos de esta manera, ¿bien? Estas son las expresiones para los campos en forma radial y esta es la forma axial, ¿bien? La componente axial y la componente radial. Y se les pide que grafiquen estos campos con streamplot en lo que es matemáticas. Simplemente eso tienen que hacer.
definirlo, graficarlos en matemáticas y utilizar ciertas variables que ustedes deseen para las partes que deberían ser constantes. Bien. Luego está el concepto del transformador, porque el transformador es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía eléctrica. Aquí me parece que hay una equivocación, porque aquí leyendo había visto que se hace una transformación de energía mecánica en eléctrica, dice aquí. Ese es el error, bien. Eso no es así. El transformador transforma energía eléctrica en energía eléctrica por lo siguiente, bien. Se tiene que usar la definición de la ley de Faraday, pero considerando que ahora tenemos N espiras, porque en un transformador tenemos un embobinado consta de, de un cable enrollado N veces, bien, de forma que se pueden considerar como N espiras. Y entonces tenemos aquí el dibujo, bien, y lo que pasa es lo siguiente. Nosotros en el embobinado número 1, nosotros introducimos una corriente a través de esta terminal, bien, circula por todo el embobinado y regresa por acá, y esta corriente debe ser una corriente variable en el tiempo, y mucho mejor si es una corriente que varía en el tiempo de forma sinusoidal, bien, si tenemos una frecuencia con la que varía. Y lo que pasa es lo siguiente, si consideramos las espiras, dos así, un primer embobinado y otro segundo embobinado, sin ningún núcleo entre los dos, lo que pasa es lo siguiente, este embobinado que está acá va a producir un campo magnético, ¿bien? Y va a tener la forma como se muestra acá, ¿bien? Como la que si fuera un dipolo, ¿bien? Ahora, este campo magnético va a tener un campo aquí cercano a lo que es este bobinado primario, y también va a tener un campo que va a llegar a lo que es el embobinado secundario, y va a atravesar todas estas espiras que están acá, ¿bien? Por eso es el flujo 1 a 2, porque es la parte del flujo que produce esta espira, pero que llega al embobinado número 2. Ahora, estos de aquí siempre están circulando en lo que es el embobinado número 1. Bien, este es un flujo que está siempre aquí en este embobinado. Pero hay una parte de todo el flujo que generan este embobinado que atraviesan el embobinado número 2. Como este flujo que está acá es producido por una corriente que es constante, entonces el flujo que va a llegar a la espira, bueno, al embobinado número 2, también va a ser algo que es variable. Como la corriente es variable, el flujo va a ser variable, ¿verdad? Y si el flujo de acá que atraviesa las espiras es variable, y eso indica que por ley de Faraday se va a generar una fuerza electromotriz dentro de las terminales que están de esta espira, o de todo este embobinado. Y se producirá entonces una corriente en este embobinado, ¿ok? Ahora, si ustedes se fijan, de todo el flujo que hay aquí en este embobinado, es poco el flujo que va a llegar a lo que es este embobinado, ¿bien? Entonces, este sistema no es ideal, exacto, no es ideal, ¿verdad? Y tampoco es poco práctico porque estamos desperdiciando mucho del flujo que queremos hacer llevar acá. Estamos transformando poca energía de lo que es de aquí a acá. Es decir, una parte de la energía de aquí está siendo transformada en energía eléctrica al otro lado, ¿ok? Pero es una energía prácticamente poca. Si ustedes recuerdan el campo más lejano en lo que es un embobinado, es menor, entonces estamos transmitiendo energía hasta acá, pero es muy poca. Entonces, lo que se hace es confinar este flujo de forma de que podamos aproximar todo el flujo que sale de lo que es el primer embobinado para que circule dentro de lo que es el segundo embobinado. Por eso se utiliza estos núcleos que son núcleos ferromagnéticos que tienen propiedades de conducir mucho mejor lo que es un flujo magnético porque son materiales con propiedades muy magnéticas. Ustedes si llegan al capítulo 20 lo van a poder ver, van a poder estudiar estos materiales. Y lo que sucede pues es que ahora todo el flujo que aparece aquí, bien, que este embobinado eh, transmite, se ve transmitido en todo el núcleo, llegando a atravesar lo que es todo este embobinado secundario, de forma de que así se aprovecha mucho más eficiente lo que es el flujo que se produce aquí, para poder transmitir la mayor cantidad de energía eléctrica a eléctrica en el otro punto. Es decir, yo introduzco acá una fuente de tensión o una corriente, se va a inducir una corriente acá y una fuente de tensión
bueno, una FEM aquí en este lado de acá. Y ese es el principio con el que funcionan los transformadores. Bien. Ahora, dependiendo del número de vueltas que se tenga, existe una relación entre lo que es el voltaje de aquí y el voltaje de aquí. Bien, entonces acá se les muestra que la FEM inducida en cada uno de los embobinados va a estar dado por esta expresión. La primera va a estar dada por esta expresión que está acá. Bien, negativo n veces las vueltas que tiene este primer embobinado por el flujo que circula aquí. Y lo mismo sería para la otra, ¿bien? Solo que ahora aquí se considera el flujo número 2 y lo que es el número de vueltas, ¿bien? Que es N2, ¿bien? Entonces, acá se les menciona quién va a ser el flujo 2, quién es el flujo 1, y que considerando el flujo, bueno, el núcleo ferromagnético, estos dos flujos serían aproximadamente iguales, ¿ok? De forma de que estas expresiones quedarían exactamente aquí las mismas derivadas, y si ustedes dividen esta ecuación entre la otra ecuación, les queda una relación de lo que es los voltajes con respecto al número de vueltas. Y esa es la relación que ustedes, se espera que ustedes encuentren en esta parte que está acá. Bien, dice aquí, exprese la FEM en cada devanado cuando se tiene un núcleo ferromagnético y encuentre una expresión que relacione el número de espiras en cada devanado de la FEM inducida. Es decir, usted va a considerar lo que les decía, esto lo va a introducir en lo que es estas ecuaciones, va a dividirlas entre las ecuaciones y encuentra la relación entre voltajes y número de vueltas. Las actividades son estas que están acá, ¿ok? La primera actividad consiste en que ustedes respondan estas preguntas que están acá, ¿bien? Estas tres preguntas. La primera va encaminada en que ustedes puedan observar cómo o comparar lo que es la gráfica de la FEM inducida con lo que es el flujo magnético, y que dice que si puede la FEM inducida tener el mismo signo que el flujo magnético. Esto simplemente se puede ver también en esta gráfica, si se fijan. Acá, en esta parte de acá, tiene el mismo signo y acá también tiene el mismo signo, por lo cual sí puede ser cierto. Ustedes deben responder que por qué, aquí. Bien. Respalde su razonamiento, dice aquí, con la animación que se le presenta en lo que es el archivo que es ejecutable en matemáticas y con la ley de Lenz. En la segunda parte, en el archivo de matemáticas, usted debe colocar estos valores. Usted va a ver ahí que se pueden colocar lo que es, cuánto es el valor de frecuencia que va a tener la variación. Y va a hacer que se obtenga una FEM inducida de menos 1.885 milivoltios, ¿bien? Para un tiempo de 0 segundos. Y usted tiene que responder si el valor de B sub 0, que es la magnitud que va a tener el campo magnético variable en el tiempo, existe, tiene que encontrar este valor y lo que es el valor de S, donde S es el área de la superficie que atraviesa el campo magnético. Entonces, usted tiene que encontrar estos dos valores y encontrar si estos valores son únicos para estos datos que se les dan aquí o si hay más. Eso les indica la segunda pregunta. Si no es único, dice, de un ejemplo de dos configuraciones que darían el mismo resultado. Es decir, que coloque dos configuraciones de S y de B sub 0, tal que utilizando la animación devuelva siempre esto que está acá. ¿Ok? Esto que está acá. Y en la parte número 3 dice, manteniendo todos los demás valores constantes, ¿qué pasa con la amplitud del flujo y la FEM inducida si se aumenta la frecuencia? Entonces, en la animación va a mantener todo constante y va a empezar a variar lo que es la frecuencia para ver qué pasa con la magnitud del flujo y la FEM. ¿En qué cambian? Bien. La parte número 3 se tiene lo siguiente, se tiene unas ciertas espiras acá, y se va a circular un imán a través de lo que es la espira, como les mencionaba en la parte de la introducción, como que es, y pues vamos a verlo aquí en lo que es el simulador. Cuando ustedes le dan clic al simulador, la actividad número 2, aquí al que lo lleva aquí en este archivo, ¿bien? Lo abren y los va a llevar a este enlace. Bien, en este enlace ustedes pueden ver lo siguiente. Aquí está la espira, ¿ok? Aquí va a circular cierta corriente. Ustedes se fijan, hay unos puntitos rojos acá.
Estos puntos rojos indican que hay cargas ahí, pero que no se mueven. Para hacerlas mover, usted tiene que darle de nuevo, indicar los parámetros del radio que va a tener el círculo y la velocidad que va a tener el imán con el que se va a mover. Es una velocidad constante. Puede variar esta velocidad desde 40 a 90 centímetros sobre segundo. Por ejemplo, vamos a dejar aquí en 70 y el radio lo podemos dejar aquí en 3.5 centímetros. Le dan play y se empieza a dibujar acá lo que es las componentes del flujo y la FEM con respecto a Z. Bien, con respecto a lo que es este eje Z. Bien. Pueden hacerlo otra vez con otros datos. Bien. Y aparecen estos gráficos. Analizando estos gráficos, usted tiene que contestar las preguntas que se le muestran en lo que es la guía. Bien, estas que están acá. Y antes de contestar ese razonamiento, usted tiene que encontrar lo que se le pide acá. Bien. Aquí dice que demostrar que el flujo magnético solo depende de la componente BZ del campo magnético. Si ustedes recuerdan, el imán tiene componente radial y componente en Z, ¿verdad? Tienen que demostrar que en el flujo solo va a influir la componente BZ. Bien. En la parte número 5, usted tiene que encontrar que el flujo es esto, utilizando la ecuación de la integral, ¿verdad? De la integral de B por punto ds, ¿ok? La parte número 6 dice que se puede, bueno, de la ley de Faraday se describe que esto es igual a esto y después se utiliza esto que está acá. Esto se hace aquí porque se quiere hacer que la FEM dependa de lo que es la velocidad con la que se mueve esta partícula, bueno, con lo que se mueve el imán. Porque de la derivada de Z con respecto al tiempo es la velocidad con la que se mueve el imán a través del eje axial, ¿bien? Del eje Z. Y aquí quedaría entonces la derivada de phi con respecto a Z, y eso tiene que utilizar la ecuación que está acá, derivarla con respecto a Z y encontrar cuál es la expresión que queda acá. Bien. Y luego en la parte número 3 debe explicar de qué depende esta expresión del FEM cuando usted haga esto que está acá, indicar que de qué parámetros depende. ¿Ok? Luego empieza a responder las preguntas de análisis que están acá. ¿Ok? Ya esta parte tiene que ver con analizar y hacer cosas en la aplicación, en el simulador. Y lo que tiene que ver con el transformador, pues simplemente dice acá, vámonos a la aplicación del transformador. ¿Ok? Esta aplicación del transformador es esta. Simplemente lo que usted va a mover aquí es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es este que está aquí, el embobinador primario. Y lo que puede mover usted es el voltaje de entrada y el número de vueltas que va a tener el embobinado. Aquí tenemos tres vueltas. ¿Ok? Y aquí 7, podemos cambiarlo también. Y si ustedes se fijan, cuando yo cambio el número de vueltas, cambia el nivel de voltaje aquí a la salida. Bien, entonces dependiendo de la relación que ustedes tengan, van a tener una relación de voltaje aquí a acá. ¿Ok? Entonces ustedes simplemente siguen los pasos que se le indican en lo que es la guía, acá. Bien, para hacer el trabajo de lo que es el transformador. ¿Ok? Acá unas preguntas que les dicen sobre la potencia. Dice, por ejemplo, aquí dice, ¿en qué tipo de transformador de potencia lo convierte? Por ejemplo, aquí dice, si ahora en el devanado primario se usa N1 mayor que N2, entonces vamos a hacer una demostración aquí. Acá tenemos N igual a 8, 9 y aquí 5. N1 mayor que N2, tenemos un voltaje aquí cualquiera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si ustedes se fijan, acá el voltaje es mayor que el que está acá, ¿ok? Y entonces ustedes tienen que contestar dependiendo de lo que ustedes observan. Dice, ¿qué pasa con la salida de la FEM? La FEM en la salida es menor. Eso, aquí ustedes contestarían que es menor, ¿verdad? Que la de entrada. Dice, ¿se cumple esto en la vida real? Ustedes tienen que buscar alguna forma en que esto se cumpla. Normalmente este tipo de transformadores, dicen qué tipo de transformador de potencia lo convierte, dice. Este tipo de transformadores se llama reductor porque reducen lo que es el voltaje. Y en la vida real, estos son usados cuando se quiere usar, bueno, cuando se quiere transformar la energía de alta tensión en baja tensión. Esto pasa cuando ustedes tienen líneas de alta tensión en que están transmitiéndose la energía, ¿bien? Porque la transmisión de la energía, de la potencia, es transmitida por cables muy, muy largos, ¿bien? Para cubrir lo que es espacios o distancias grandes. ¿Por qué se hace esto? Que los voltajes tienen que ser altos. Porque si ustedes recuerdan, conforme el cable de un, bueno,
la resistencia de un cable que es muy, muy largo es bastante grande porque el cable es muy largo. Es decir que conforme tenemos distancias grandes, el voltaje se va reduciendo por pérdidas en lo que es el cable. Entonces, por eso se necesitan que en transmisión los voltajes sean altos, pero una vez cuando van a ser distribuidos en lo que son los hogares, en las residencias, en industrias, se necesitan voltajes más bajos. Por eso es que se trata de reducir el nivel de tensión que se utiliza en transmisión a un nivel más bajo para que sea utilizable, ¿bien? Para que no sea un nivel de voltaje muy alto que pueda ser peligroso para los que conviven en las residencias, en las industrias, ¿verdad? O los mismos equipos que se utilizan también. Y acá abajo se les preguntan sobre el caso contrario, en que N2 es mayor que N1. Entonces ya ustedes lo resuelven con sus propias palabras. Y eso es todo lo que tienen que hacer en las actividades y hacer este análisis de resultados. ¿Bien? Y luego unas conclusiones que vayan de acuerdo a sus objetivos. ¿Tienen alguna pregunta? En cuanto a la fecha de entrega, ¿cuándo sería? Sería para el sábado de la próxima semana. Y que tienen que estar pendientes la próxima semana por si vamos a tener laboratorio o no, porque el profesor Solórzano está pendiente en decirnos si es que se va a mantener las 4 prácticas o va a quitar la última, porque eso depende mucho del tiempo, ¿verdad? Entonces, Ya. pendientes de eso. Está bien, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguno aquí que no esté dentro del grupo de WhatsApp? ¿Todos están en el grupo? Sí. Ok, entonces, si todos están Sí, en el grupo, contestó pues alguien yo en el chat. el yo es que no está en el grupo o si está en el grupo. Conteste otra vez en el chat para especificar si está en el grupo o no está en el grupo. Ah, no está en el grupo. Entonces mande su contacto ahorita. Ok. Y pues ya les voy a mandar en el grupo lo que es los archivos, ¿verdad? Acá hay otro. Ok, entonces vamos a tomar mi screen. Nos vemos, muchachos, que tengan buen día. Están servidos. Muchas gracias, César. Gracias. Buen día. Cuídense. Igual. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde a todos.